Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a su programa Unidos por la Palabra de Dios. Semana tras semana nos estamos reuniendo, un grupo de personas con las que pues yo me permito compartir un poco de la palabra y yo recibo después feedback, empiezo a recibir retroalimentación. Es para mí un honor ver los testimonios y de gente que ha sido edificada. Si tú en estos programas recibes alguna bendición, solamente escríbeme o déjame un mensaje aquí. Quiero saber cómo está cambiando tu vida, cómo la palabra de Dios ha cambiado tu vida. Hoy quiero hablarles de aquel evento cuando los reyes magos, aunque así les llaman, ¿verdad? Pero realmente la Biblia, el nombre que les pone es los sabios del oriente. Eran personas que eran astrólogos, fíjense ustedes, a lo mejor eran astrónomos, que estudiaban seriamente las estrellas y el cosmos, más allá de traer adivinación. Pero eran personas importantes porque lograron llegar hasta Herodes. Y además de eso, lograron conmover a Herodes y a toda Jerusalén. Por lo que no sabemos cuántos reyes eran. La tradición nos ha enseñado que son 3 y hasta nombres les han puesto, pero en la Biblia no aparece que sean 3, no aparecen con nombre. Pero no vengo a decir que no aparece, sino que sí aparece. ¿Y por qué aparecen estos hombres? Pero principalmente lo que nosotros tenemos que agarrar aquí para edificar nuestra vida es, y seguir el consejo de ellos, es qué tipo de regalos le trajeron y qué significaba para ellos el Señor Jesús. Para lo cual esta enseñanza o la enseñanza de los sabios del oriente o los magos del oriente, ¿verdad?, nos van a traer a nosotros un consejo de vida, porque eso fue lo que ellos expresaron y quedó escrito ahí en la Biblia para que nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que traer al Señor, pero también qué reconocieron ellos en el Señor y qué deberíamos de reconocer nosotros en la persona del Señor Jesús. Y para eso tenemos que evaluar un poquito el tipo de regalos que le trajeron, ¿verdad? Yo quiero ir directamente a Mateo, capítulo 2 y verso 11. Y dice así: al entrar en la casa, fíjense, bueno, vinieron al niño con su madre María y se postraron y le adoraron. Bueno, tal vez en aquel tiempo se postraban delante de reyes, pero adorar, se supone que la adoración solo viene a Dios. Algunos adoran otros dioses, pero ellos estaban acostumbrados a adorar, pero ellos sabían quién era el rey de los judíos, el que iba a llegar a ser el rey de los judíos. Ellos preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero déjenme que le lea el versículo. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, es decir, le trajeron regalos. ¿Qué tipo de regalos? Oro, incienso y mirra. Tal vez por esa razón es que muchos dijeron o llegaron a creer que eran 3, porque como trajeron 3 regalos. Pero bueno, pudieron haber sido muchos, ya que conmovieron Jerusalén. 3, no sabemos. Pero 2 puntos quiero dar aquí solamente para que nos quede claro un poco el verso. Y después vamos a ir a ver y analizar un poco de los regalos que le trajeron al Señor. Número 1, vinieron a la casa y no llegaron al mesón. ¿Ok? Bueno, déjeme que le lea un versículo más para poder echar en contexto a lo que acabo de decir. Ellos, pues, le fueron a preguntar a Herodes dónde estaba el rey de los judíos. Y bueno, al final dijeron que estaba en Belén. Y Herodes les dijo, cuando lo encuentren, vengan a avisarme. Porque lo que quería Herodes es, yo no quiero la competencia de que alguno me va a quitar el reinado. Porque recuerden que esos reinados eran imperios y además de eso, eran como monarquías, se iban heredando. Por ejemplo, los Herodes se heredaron entre ellos, ¿verdad? Okay. El poder. Entonces dice Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, ¿verdad?, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, ¿por qué de 2 años para abajo y no de 1 año para abajo o 3 meses para abajo? ¿Por qué no? Si saben que acaba de nacer, entonces le trajeron. Bueno, aquí lo que dice en el verso 11 es que vinieron a la casa, no vinieron al mesón. Eso quiere decir que
ellos lo fueron a visitar cuando ya había nacido y cuando ya habían regresado a su casa. Ustedes recordarán que el Señor nació en un lugar, en un mesón, donde ya ni había, más bien en un establo, ¿verdad? En una cueva, porque ya no había lugar en el mesón. O sea, no se fueron al mesón ni se fueron a la cueva que el mesón había recomendado, el establo, sino que él nació ahí porque ya María ya no podía esperar más, el baby ya venía. Entonces cuando ellos llegan a visitar ya habían pasado varios meses, tal vez casi 2 años o 2 años, y llegaron a la casa. Y bueno, eso no es para desanimar a ninguno, ¿verdad? De que no, ellos llegaron ahí cuando era bebé. Bueno, aquí lo que dice es que Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo conforme inquirieron de los magos. Había pasado ya tiempo. Ok, pero ese no es el tema de hoy, no es el punto. Pero no me gusta leer un versículo y dejar ahí cabos sueltos o personas que entren en duda, porque es su casa, ¿verdad? Y bueno, entonces, ellos abren sus tesoros, el baúl de los tesoros, y traen regalos de acuerdo al interlocutor, es decir, de acuerdo a la persona que tienen enfrente, que en este caso es el Señor Jesús. Ellos traen una ofrenda mineral y 2 ofrendas vegetales, incienso y mirra, son los vegetales. En los tiempos del Éxodo y tiempos de los sacrificios para Dios, se habla de varias ofrendas, y se habla de ofrendas vegetales, y se habla de ofrendas materiales, y también de ofrendas del reino animal. Es decir, que ellos traían vaquitas o traían corderitos que eran del reino animal, a veces traían mirra o tenían ofrendas de gavías o de ramos de vegetales que los mecían, ¿verdad? Como simbolizando gozo, alegría, que se mueve delante del Señor. Pero ¿por qué traigo a colación esto de que deberían de haber ofrendas minerales como el oro, ofrendas vegetales como el incienso y la mirra? ¿Y dónde está la ofrenda animal ahí? Del reino animal. Bueno, el Señor Jesús iba a ser el Cordero de Dios. Iba a llegar a ser el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes los corderitos se sacrificaban. Si tú tenías un pecado, una vez al año se lo traías al sumo sacerdote y venías arrepentido. Entonces el sumo sacerdote le ponía las manos, estos eran los pasos, le ponían las manos al animalito que recibía la ofrenda de la persona que venía a sacrificar un animalito para el perdón de sus pecados. En aquel tiempo, esa sangre que se derramaba, porque le ponían las manos como transmitiendo el pecado al animalito. Después de eso lo degollaban y derramaban la sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derramó toda la sangre. Después lo desollaban o le quitaban toda la piel. Después lo cortaban en partes y lo ponían en el altar el altar de bronce, el altar del holocausto, donde se quemaba. Eso es lo primero que hacían en los atrios del templo. Y en esos atrios solo habían el altar del holocausto, donde quemaban una parrilla gigante, donde quemaban al animalito. Y después de eso un recipiente de agua, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies y entraba después al lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de la proposición y el altar del incienso, donde el altar del incienso se metía el humo de ese incienso quemado hasta el lugar santísimo, donde solo estaba el arca del pacto, donde ahí iba a bajar la gloria de Dios. En el lugar santísimo solo ese elemento, el arca del pacto. Y entonces ahí se bajaba la gloria de Dios,
Y el sumo sacerdote, no sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año entraba, ya con habiendo derramado la sangre del animalito, de haberlo quemado en la entrada y de haber rociado con la sangre varios elementos, entraba a presentar la sangre para ver si era acepta delante de Dios. Y entonces Dios les decía, bueno, sus pecados, dile al pueblo que los pecados fueron perdonados para ellos, o no son perdonados, dependiendo cómo estaba caminando el pueblo de Israel. Entonces, si Dios los perdonaba, salía el sumo sacerdote. Por cierto, no podía entrar en pecado, habiendo pecado, el sumo sacerdote, porque si no caía muerto en la presencia de Dios. Y por eso entraba con unas cuerdas donde lo amarraban y tenía unas campanitas que sonaban. Entonces lo arrastraban para sacarlo de ahí, porque no podían entrar, porque si no caían muertos también. Difícil entrar hasta el lugar santísimo. Una vez al año y solo el sumo sacerdote. Lo más que podía entrar era mi sacrificio, mi ofrenda, mi animalito que había presentado. Entonces cuando él salía, el sumo sacerdote, y le decía al pueblo, el Señor les perdonó. Entonces todos cantaban y alababan y eran felices. Y seguro se iban a pecar después. Pero aquí el tema es que dice la Biblia que la sangre de Cristo que fue derramada no solo nos cubre, nos limpia del pecado, no solo nos cubre como en los dinteles de las puertas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, sino que dice la Biblia que por esa sangre que derramó se nos permitió llegar a nosotros hasta el lugar santísimo. O sea que tú puedes estar en tu habitación o en el baño ahí escondido orando, y ahí vas a poder entrar espiritualmente a la presencia de Dios directo, porque Él ya pagó con la sangre. No tienes que ser sumo sacerdote, no tienes que ser judío y no tienes que ir solamente una vez al año. Cuando tú quieras puedes llegar a la presencia de Dios, porque la sangre nos limpió el camino. No lo merecemos y deberíamos de caer muertos en la presencia de Dios, pero Él no lo quiso así. Él pagó por nuestros pecados y nos permitió llegar hasta el lugar santísimo. Por eso estos sabios, estos magos llegaron hasta la presencia del Señor Jesús, sabiendo que Él era Dios. Y ahora, ¿qué le trajeron entonces y qué representa? Veamos primero el oro. ¿Por qué le trajeron oro? Bueno, el oro es siempre representativo de un regalo que se le daba a los reyes. Yo voy a leerte un par de citas aquí. Es el metal más preciado que hay, el más representativo de la riqueza. Y además de eso, tú sabes que antes, en los principios de los 70, creo que hasta 1973 para atrás, la economía de un país, para poder imprimir moneda, tenía que estar respaldado por oro. Estoy hablando de los 70s. Hace 50 años, yo estaba en mi plena juventud en los 70s. Eso cambió petrodólar y ahora pues está cambiando todo. Pero mi punto es que el oro representa la economía. El oro representa las finanzas. El oro representa riqueza. Entonces la gente le traía oro a los reyes como regalos. ¿Por qué le regalaban si eran reyes? Primer libro de los Reyes, capítulo 10 y verso 10 dice: y dio ella al rey, esta es la reina de Saba que vino a verlo, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería, o sea, muchas especies y piedras preciosas. Ella traía regalos. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. O sea, que lo vino a visitar y le trajo un montón de oro, le trajo incienso, le trajo mirra, le trajo un montón de especies y regalos. ¿Por qué? Reconocimiento de autoridad al rey. Entonces los magos vienen sabiendo que Él es el rey, no solo de los judíos, es el rey de reyes. Y te lo voy a leer en primer libro de Reyes 9:27 dice: y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. O sea que no solo la reina de Saba, Hiram, que también era un rey, le trajo reconocimiento a Salomón. Ok, si ellos eran reyes, ¿por qué le trajeron oro y regalos a un rey? Porque Salomón es hijo de David y es representativo del Señor Jesucristo,
quien es ¿qué? El Rey de Reyes y Señor de todos los señores. 1 Timoteo 6:15 dice: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de señores, que es el Señor Jesucristo. O sea que ellos reconocían que Jesús iba a ser el Rey de Reyes, porque recuérdate tú que Jesús vino como hombre. 4 facetas de Jesús. Vino como hombre, como corderito o como el animalito del sacrificio. Esto ya se cumplió cronológicamente. Ya vino como hombre, murió como hombre, ya vino como el cordero que se subió a la cruz y fue sacrificado para el perdón de tus pecados y mis pecados, para que solo con reconociendo esto nos pasen a la vida eterna. Pero va a tener otras 2 facetas que todavía no se han cumplido cronológicamente. Como rey, el Rey de Reyes y Señor de señores. Perdón, porque la Biblia dice que va a venir un día a reinar, va a venir con vara de autoridad, ya no va a venir como el cordero, sino va a venir a pelear contra los enemigos y toda rodilla se va a doblar delante de él. Y después tiene una 4ª faceta, que es la faceta de Dios. El malhechor en la cruz, 2 malhechores en la cruz. Uno blasfemando: sí, que bájate, porque si sanaste enfermos y resucitaste muertos, bájate y sálvanos. Pero el que estaba aquí se volteó y le dijo al otro: tú no tienes temor de Dios. Refiriéndose a Jesús, o sea que se le reveló el ensangrentado cordero. Está ahí, ya como la faceta literal de cordero, como hombre colgado en una cruz. Y aquel vio al hombre colgando, al cordero, vio al hombre y vio a Dios en él. No tienes temor de Dios. Y después se voltea con Jesús y le dice: cuando vengas como rey, dice una versión, la mayoría dicen, cuando vengas en tu reino. ¿Qué reino? Porque rey, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el tema es, ya lo vio como Dios, ya lo vio como hombre, ya lo vio como cordero y ahora lo ve como rey. Entonces Jesús va a venir como rey. Esa fue una revelación que tuvieron los magos. Porque ellos saben que Él va a ser el rey de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, los hebreos, los israelitas. Pero Romanos 2 dice que tú y yo somos el pueblo, el Israel espiritual. Somos el Israel de Dios también, porque somos sus hijos, herederos de Abraham. Cuando Abraham empezó y dijo que iban a haber herederos, no era hebreo él. Si los judíos vinieron a partir de Abraham y su hijo Isaac y Jacob, fue un proceso de tres generaciones largas, porque antes vivían un montón de años. Pero mi punto aquí es, los sabios reconocieron que Él es rey. Y tú y yo tenemos que reconocer que Él es el rey. Tú me vas a decir, ¿pero qué país reina? No, Él va a gobernar el mundo. Cuando regrese, se va a levantar de la diestra del Padre y va a venir como rey a reinar. Y nosotros estaremos con Él para siempre del lado de los reyes. La Biblia dice que a nosotros se nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces algunos ejercemos como sacerdotes, es decir, que ejercemos el ministerio espiritual, y otros salen a trabajar, tienen negocios, hacen riqueza, son como que fueran los reyes, porque van a haber reyes y sacerdotes en el reino eterno. Y de esto yo te quiero entonces trasladar este concepto para ti, que Él es el Rey de Reyes. ¿Cuáles reyes? Que a ti te van a hacer rey o sacerdote, depende cuál va a ser tu llamado, porque no todos son llamados a ser pastores y no todos son llamados a ser reyes. Pero el Señor va a ser rey de todos los reyes. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Revelación para los magos, para los sabios, de que Jesús que estaba ahí es un rey, el rey de ellos mismos, que probablemente eran reyes, no lo sabemos. El Rey de Reyes, incluyendo a Herodes. La razón por la que Herodes lo quería mandar a matar es porque de alguna manera se le reveló también, por medio de los sabios, que Él iba a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores.
Entonces nosotros tenemos que reinar, tenemos que rendir tributo al rey. Y con esto, nosotros, ¿por qué sí tenemos que traer ofrendas, diezmos y todo eso? Que tanto se ha manipulado y que mucha gente tanto miedo le tiene. Bueno, porque nuestras finanzas tienen que estar conectadas con el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué? Reconociendo que Él es el proveedor, el que abre las puertas. Pero no te vengo a hablar de eso para que creas tú que yo vengo aquí a pedir dinero y todo. No, porque a veces me dejan comentarios. Ustedes hablan de otros beneficios que Dios da para aprovecharse de la gente. Yo no vengo a aprovechar de nadie porque ni dinero le estoy pidiendo a la gente. Y si ustedes ven mis prédicas, todas, que hay más de no sé cuántas ahí, nunca estoy pidiendo dinero. Pero sí tengo que reconocer, porque yo lo hago y tengo que liderar con el ejemplo. Yo diezmo, yo ofrendo, yo aporto para los pobres. No lo digo como apláudame por favor. No, yo lo digo porque ese es mis principios de vida. Y mis finanzas las conecto con las finanzas del reino. ¿Por qué? Porque yo confío en mi Dios que me provee. Sí. Entonces nosotros las finanzas las tenemos que conectar con el reino de Dios. Ya después ese será otro tema y tú puedes, si quieres, puedes preguntarme en una forma aparte. Pero sí tenemos que reconocer que Él es el rey y que tenemos que traerle tributo. Si los reyes de la tierra le traían tributo al rey del reyes en ese tiempo, que era una sombra, Salomón, de Jesús, que ahora es el rey de reyes, Dios te va a bendecir más aún en esa parte financiera. Pero no me quiero quedar ahí para que no crean que solamente estoy hablando de la parte financiera. Pero Él es el Rey de Reyes que merece tributo con nuestro oro, con nuestras finanzas. Y reconocer en el corazón que Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Ok. Solo déjame que te lea Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque Él resucitó primero, después nos abrió la puerta y el camino para que cuando nosotros muramos, después Él venga y nos resucite, ¿ok? Primogénito y nosotros somos sus hermanos, eso dice la Biblia. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es Él? El soberano de los reyes. Ahora, Apocalipsis 19:16 es el evento cuando el Señor Jesucristo baje a traernos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesucristo es este. Bueno, pasémonos al incienso. ¿Qué es el incienso? Bueno, el incienso en la Biblia, así como en la cultura hebrea, judía y otras, se usaba el incienso y se quemaba delante de Dios siempre para ofrecer sacrificios. Entonces nosotros sabemos que el incienso es... Ya voy a ir a ver otro texto aquí. Pero el incienso significa sacrificio. Yo cuando vengo a hablar con Dios tengo que venir con sacrificio. ¿Qué sacrificio? Bueno, con sacrificio de alabanza, con sacrificio de orgullo, o sea, sacrificio de alabanza, es que yo vengo a alabarlo y vengo con mi orgullo a matarlo en el altar, como un incienso. Salmos 141:2 dice: el don de mis manos como la ofrenda del altar. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. A ver, otra vez. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces, que yo me presente con oraciones, que yo me presente a orarle a Dios, es como traerle incienso. El incienso serán mis oraciones. Cuando el Señor Jesús está sentado en su trono y tú vienes a hablarle, es incienso para Él. ¿Por qué? Lo estás como adorando y alabando y lo estás haciendo sentir que tú estás reconociendo que Él es el único que merece ser reconocido como el consejero, como el que tiene la salida para ti,
como el único que puede resolver tu problema, y él se siente agradado, no porque él sea orgulloso o porque quiera que todos estén ahí alabando solamente porque él es el Señor de señores. No es eso, es porque él se siente contento de que tú y yo nos quitamos el orgullo de decir: yo puedo resolver esto por mi propia cuenta. Lo que estoy haciendo es decirle: mira, yo te necesito, Señor. Son las oraciones, ¿verdad? Las oraciones entonces son el incienso. ¿Por qué se postraron los reyes del oriente? ¿Por qué se postraron delante del Señor? Vinieron a rendirle no solo el tributo material, sino el tributo de su mente, de su corazón. ¿Qué necesidad tenían estos hombres? Si eran astrólogos que podían interpretar futuro, que dice ahí en la Biblia que eran magos, que podían hacer un montón de milagros, por decirlo así, y que ellos, pues si son reyes, tenían mucha riqueza en donde estaban. ¿Qué tenían que estar haciendo ahí? En Israel, pequeño país donde estaba el Rey de Reyes. Era tanta la necesidad de venirles a dar no solo el tributo material, sino también el tributo de sus almas. El orgullo, la vanidad, la prepotencia, la autosuficiencia. Porque nosotros, cuando aprendemos cosas en el mundo, nos empezamos a sentir autosuficientes, ¿verdad? Pero si nosotros venimos a postrarnos delante de Él, en oración y ruego, con acción de gracias, dice la palabra, estamos presentando incienso a mi Señor. Ofrendas de oración, no solo dinero, ¿verdad?, sino de mi corazón, de mis entrañas, de mis pensamientos, de mi necesidad. Te necesito, Señor. Yo tengo todo ahí, pero no sirve para nada si tú no me bendices, si tú no me das, Señor, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Ok, quiero pasarme al tercer elemento, que es la mirra. ¿Qué será la mirra? ¿Qué representa la mirra? ¿Y qué reconocieron en Jesús para traer mirra? Porque reconocieron que es el Rey, por eso trajeron oro. Reconocieron que era Dios, por eso trajeron oración, humillación y alabanza. Pero ahora la mirra, ¿qué vieron en Él? Vieron que Él iba a ser el cordero del sacrificio, que iban a traerle amargura. ¿Por qué? Porque la mirra representa el trago triste, el trago duro, el trago de la humillación, el trago de la amargura. Y todos en la vida, porque el Señor Jesús dijo: todos ustedes van a tener tribulación en este mundo, pero no se preocupen porque yo ya vencí el mundo. Eso quiere decir, cuando tú estás pasando un momento de amargura, de tristeza, de decaimiento, depresión, frustración, y estás sufriendo porque alguien está en una situación de peligro en tu familia o tú, y tú traes ese sacrificio de la mirra: Señor, te traigo esta amargura, te traigo esta traición que me hicieron, te traigo, Señor, este dolor que estoy sintiendo aquí, te traigo el dolor de mi hermano, hermana, hijos, papás, lo traigo, la amargura la traigo. ¿Cómo sé yo que es la amargura? Porque mirra viene de una palabra que era como mara también. Están mirra, mara. Marcos 15:23 dice: y le dieron a beber, eso es cuando Jesús está en la cruz, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué? Porque ya lo habían humillado, ya lo habían golpeado, ya él estaba pagando la amargura que pudo haber venido a tu corazón. ¿Sabes qué? Los problemas a veces traen enojo, traen frustración, traen tristeza. Y esa tristeza, frustración o dolor se puede llegar a convertir en una raíz de amargura, como dice la Biblia. Y lo que es importante es de que si te cayó una raíz de amargura porque te traicionaron, porque no actuaron como tú esperabas, porque te está doliendo el dolor de un familiar, o hay una necesidad, un problema, y tú lo llevas ahí, es importante que tú vengas y lo deposites a los pies del Señor, para que esa raíz de amargura salga rápido de tu corazón, lo traes en sacrificio al Señor,
en ese altar de la presencia de Él para que sea sacrificado, quemado, la mirra. Y entonces esa raíz de amargura no crezca y dé fruto, y te conviertes en una persona amargada. ¿Por qué hay personas amargadas? Porque dejaron que una raíz de amargura creciera. Pero hoy tú y yo venimos a dejar la amargura delante del Señor, que reconocemos que es nuestro Dios. Ok. Éxodo 15:23 dice que cuando iban en el éxodo, ¿verdad?, llegaron a un lugar que se llama Mara. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Mara y amargura tienen que ver. Por eso dice punto y coma. Por eso le pusieron el nombre Mara. ¿Por qué? Porque las aguas eran amargas y no se las pudieron tomar. Así como Jesús no se tomó ese vinagre mezclado o vino mezclado con mirra. Primero porque al Señor le gusta que le estén mezclando cosas. Es decir, que hoy vas a adorar a un Dios y ahora vienes a adorarlo a Él. No. Él es celoso. Pero bueno, no le gustan las mezclas esas. Pero bueno, la mirra representa la amargura. Y sabían que el Señor Jesús iba a pasar por la amargura. ¿Quién se lo reveló? Dios se lo reveló. Sabían que Él iba a gozar como el Rey de Reyes, pero también sabían que tenía que tomar ese camino amargo del sufrimiento y la humillación. Entonces la mirra representa, antes de que me caiga la amargura, vengo a llorarle al Señor, a sufrir delante de Él, a sufrir, a humillarte. No es que Dios no quiere que sufras, delante de Él sí, porque todo el mundo va a tener su momento de sufrimiento. Es mejor que venga delante de Él y lo entregue como una ofrenda. Aquí vengo a dar mi sufrimiento, Señor. Y vas a ver cómo el Señor cambia tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Así es el Señor. Entonces tú y yo vamos a traer ofrendas de oro, de incienso y de mirra. Por eso nosotros en la iglesia cuando venimos dejamos un tiempo. El primer tiempo es para adorar y alabar al Señor. Hay un tiempo pequeño para los que conforme a su corazón puedan traer sus ofrendas. Y después de eso viene la palabra. Pero no podemos venir a la iglesia o delante de Dios en tu casa, que también se convierte en iglesia cuando estás orando, sin soltar primero las alabanzas, porque es un fruto de labios que confiesan su nombre, dice la Biblia, la palabra, sino que tú vas a traerle, además de adoración y alabanza, vas a traer tus lamentos, tus tristezas, tus amarguras y tu dolor delante de Él, para que el Señor limpie de toda raíz de amargura tu corazón. El Señor es el único que puede hacerlo. El Señor es el único al que podemos presentarnos, como se presentaron estos hombres, para que nos pueda limpiar el corazón y fortalecernos. Pero tenemos que reconocer quién es Él. Déjame orar por ti, principalmente por el tema de las raíces de amargura. Señor, yo te pido que vengas a bendecir a mis hermanos y hermanas, para que tú les des, Señor, primero que recibas de ellos esta ofrenda de amargura, de dolor, de dificultad. Entrégale al Señor tu dificultad, entrégasela. Dile, Señor, aquí vengo a dejarlo como una ofrenda. Nosotros vamos a decir, pero teníamos que traerle lo mejor. Sí, también puedes traer lo peor, porque lo traes a sus pies para que ahí se quede y tú puedas salir victorioso diciendo, confío en mi Dios. Ya dejé mis amarguras ahí. Ya dejé la falta de perdón ahí. Y ya dejé mis tristezas y mis frustraciones representadas en la mirra. Y tú puedes decirle, Señor, yo te alabo, yo te adoro. Yo te bendigo, Señor. Y oro para que tú cambies totalmente mi vida. Y con esas oraciones tú trajiste incienso. Y con ese sacrificio tú trajiste mirra. Y tú, pues, ya entregaste tu corazón y vas a entregar todo tu ser a Él. Yo creo que Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Y si tú vienes a presentar estas ofrendas y sacrificios delante de Él, Dios va a terminar y va a cerrar el círculo. Él dice la palabra, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar
hasta el día de Cristo. Todo lo bueno que ha hecho Él, lo bueno, lo va a convertir en perfecto. Así es Dios, y como Él es el único que puede hacerlo, confía en Él. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.